programa La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Padre, que a través de lo que hoy vamos a estudiar, a la luz de este libro maravilloso de Génesis, tú nos concedas sabiduría, discernimiento, retentiva. Bendícenos a todos de manera generalizada y agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos. Señor, te lo pido con todo mi corazón, que extiendas tu mano también para sanar a los enfermos, fortalecer al débil, restaurar los hogares que están a punto de cometer el gran error de actuar como los impíos, que es el divorcio. Señor, te pido que intervengas, Padre, en el nombre de Cristo. Te lo rogamos, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el capítulo 15 de Génesis. Pero antes de leer, levántenme la mano cuántos de ustedes leen la Biblia en la casa. Sean genuinos, hermano. Pero ¿cuántas veces al año? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque imagínense, si alguien no viene a una vigilia que es al mes, yo dudo de que esa persona ore y lea la Biblia. Una frase que reza en la Biblia: el pastor conoce sus ovejas. Conoce sus ovejas. Así es que vamos a leer bastante hoy. Bastante para aquellos que vienen con la disponibilidad de leer, ¿verdad? Y vamos a explicar también bastante. Así es que preparémonos porque va a haber vigilia, ¿verdad? Ya comienzo a ver los rostros así un poco así agresivos. A mí no me gusta eso. Aunque no le guste, le tengo que explicar la palabra. Así es que vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 21. Vamos a terminar todo el capítulo 15. Eso es lo que vamos a hacer, escudriñar las escrituras. Dice el versículo 9 del capítulo 15 de Génesis: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. No se le olvide esto: mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo:
a tu descendencia daré esta tierra del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, es decir, desde el Nilo hasta el río Éufrates, significa eso. Verso 19, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Hoy sí leímos. Tome su asiento si es tan amable. Vamos a ir paso a paso. Yo tengo tiempo ahorita suficiente, ¿verdad? No tome en cuenta lo que yo hablo al principio. A partir de hoy sí tómelo en cuenta, para que no me estén diciendo muy noche me saca. No, mira la hora que me entregan. Así es que yo tengo que predicar, hermano. Comencemos entonces a analizar el contexto de estos versículos que hemos compartido a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a tomar como contexto? Lo que ya hemos analizado la semana anterior. ¿Se recuerdan ustedes que la frase clave que aparece en la Biblia, de todo lo que Dios le mencionó a Abraham, dice la Biblia que Dios, hermano, le había prometido a Abraham darle una tierra, había prometido darle prole, descendencia, y que no le heredaría su siervo Eliezer, que era jefe de los siervos en su casa, pero que no le heredaría él, sino que Dios le daría descendencia. Dios también le había dicho que él era su escudo y que él habría de encargarse de galardonarlo a él, de bendecirlo, pues, de compensarlo, de estar con él. Todo esto que Dios le estaba relacionando a Abraham, dice la Biblia que este hombre en ningún momento dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Al contrario, uno puede entender una frase que aparece en la Biblia, ¿verdad?, que puede parecer dudoso esa frase. Entonces, ¿acaso me ha de heredar mi siervo Eliezer? ¿Qué me has de dar? Parece una expresión que da a conocer duda, pero no es duda. Porque más abajo, en lo que yo le estoy ahorita haciendo recordar, que ya lo hemos analizado, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Qué lindo es eso. La palabra clave, la palabra de peso contenida en el Antiguo Testamento. Le creyó a Dios. Y dice que como le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. El hombre de Dios. Entonces, ahí uno descarta que en el corazón de Abraham no había duda. Para nada, hermano. Él creyó a Dios, y ese creer a Dios es más que un creer intelectual. Ese es el problema que existe hoy en aquellas personas que no descansan en la gracia. Yo me he comprometido delante del Señor a enseñarle la palabra a usted. Tengo años de venirlo haciendo, pero quiero profundizar más en ello. ¿Por qué? Porque vemos muchos evangélicos que a todo le llamamos pecado. A todo le llamamos pecado. Y cuando caemos en algún error, en algún descuido, lo primero que nos ponemos a pensar es: perdí mi salvación. Ya Dios no me ama. Ya Dios me desechó. Y andamos caminando en cuclillas, tratando de hacer cosas que no podemos hacer con nuestro propio esfuerzo. Cuando una persona tiene la gracia de Dios, no necesita, escúcheme bien, no necesita esforzarse de manera desmedida en el concepto humano. ¿Por qué?
Porque cuando alguien es poseedor de la gracia de Dios, la gracia hace cosas sobrenaturales que el esfuerzo humano no puede hacer. Hay una frase que reza en la Biblia y dice que Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Cuando hay gracia, sobre toda gracia, en nosotros. Acuérdese que la palabra gracia usted ya la ha aprendido a interpretar. Es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre. Cuando hay gracia en nosotros, esa gracia inmerecida nos hace ser poseedores de algo que se produce en nosotros. Dios nos regala la fe es un don de Dios. Dios nos regala la palabra metanoia, que es una palabra técnica militar, que es un cambio de pensamiento y un cambio de proceder. Cuando hay eso en nosotros, se produce la regeneración o el nuevo nacimiento. Es decir, cuando esos dos aspectos se fusionan el uno con el otro, ya no tenemos que hacer esfuerzos humanos, sino que la gracia hace que nosotros nos elevemos en pos de todo aquello que es santo, de todo aquello que no podemos alcanzar con nuestro esfuerzo humano. Pero con la gracia y el nuevo nacimiento sí podemos ir en pos de todo aquello que agrada y complace a Dios. Y es así como podemos hacer o caminar haciendo, sería la expresión correcta, su voluntad. Por eso es que Cristo dijo esta frase: sin mí nada podéis hacer. Podemos hacerlo cuando se aplica aquella expresión que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? ¿Para el pecado? No, libres para hacer su voluntad, libres para agradarle, libres para mantenernos en la línea de Él. Entonces, hay personas que dicen ser libres y no son libres. La expresión clave es: Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Significa que más que tener una fe intelectual, tenemos que tener una fe de la cual nos agarremos, una confianza certera, de las más trascendentes, de las más elevadas, que nos hagan confiar que los méritos que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario fueron suficientes para expiar, para perdonar nuestros pecados. Pero muchos no descansamos en eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces son muy habituados a tener una fe intelectual. Porque hay personas que, si usted dice: ¿usted cree en Dios? Sí, todos creen en Dios. Pero no todos creen en los méritos que Cristo efectuó por nosotros en la cruz de Calvario, para que nuestros pecados fuesen expiados, fuesen perdonados. Y fuésemos así, hermano, fuésemos parte de la familia de Dios. Personas diferentes, personas distintas. La palabra creyó Abraham. Este hombre creyó. Y cuando él creyó, dice la Biblia, su fe le fue contada. Eso es lo único. Dejando la fe intelectual a un lado, como muchas personas están habituadas. La fe que se aferra a lo que Cristo hizo es más que intelectualismo, señores. Es una fe arraigada que viene de arriba como don de Dios. Y esa fe no se le da a cualquier persona, sino que se le da a aquellos que han sido apartados desde más antes de la fundación del mundo. Los que son elegidos, pues. La fe no es de cualquiera. Razón dice Pablo cuando escribe a los romanos: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia.
Él creyó lo que Dios le había dicho, creyó de verdad. ¿Y qué prueba me da de ello? Dijo él, ¿verdad? El último texto, ¿cuál fue? Léalo, lo estamos tocando como un contexto, que es el versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí viene lo interesante. Él creyó, él quería conocer algo, ¿ve? ¿En qué he de conocer que heredar tus promesas, tus bendiciones? Y viene el verso número 9. Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Y qué es eso extraordinario que Dios va a hacer? Dios comienza, hermano, otra vez lo hará, a volverle a hablar a Abraham. Y cuando le hable, lo que hará Dios será confirmarle lo que él ya le había dicho con anterioridad. Es decir, recordando esas 2 veces sus promesas. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dios lo saca para darle una tierra. Dios ya le había prometido que habría de darle heredad. Ya se lo había dicho. Claro, aquí estamos viendo un hombre que ya era avanzado en edad, hermano. Porque Abraham ya era un viejo. Con mucho respeto lo digo, su mujer también. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios habrá de comenzarle a hablar o a decir otra vez? A través de las promesas que él había dicho, lo acabo de mencionar hace unos segundos atrás, anteriormente, que se las dijo 2 veces. Entonces, ¿qué señal me das? Y viene Dios, le dice a Abraham aquí de una manera extraordinaria. Versículo 9, le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Vaya captando la idea. Y una cabra de 3 años. Todo es de 3 años. Y un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. Cuando Dios le está hablando aquí a Abraham en el versículo número 9, Dios como que le está abriendo, hermano, al mismo Abraham el velo de su voluntad. ¿Por qué le llamamos el velo de su voluntad? Se lo voy a ilustrar de esta manera. Es como que usted vea un velo común y corriente. Si usted observa en la Biblia, en el tabernáculo había un lugar que le llamaban el lugar santo, el lugar santísimo. De este sitio, para pasar al lugar santísimo, había una división, que era lo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina. Dígalo fuerte conmigo: un velo. Sabemos que es un velo. Estoy presentando la idea. Cuando Cristo expiró, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que a esa hora en que el Señor muere suceden varios acontecimientos. Hay un terremoto. Mientras ese terremoto se está dando, también se da la resurrección de los santos. Aparte de ello, se da de que allá en el templo, dentro de Jerusalén, en la ciudad, se está oficiando también el sacrificio de un cordero pascual. El que está dentro no tiene trascendencia. El que fue asesinado afuera sí. Porque Juan ya lo había dicho, señalando a Cristo como el cordero pascual. Juan dijo: he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que se dio allá mientras estaba oficiando eso, allá en el templo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. La idea es esa. Ahora que Dios le está hablando a Abraham, entonces, mientras él sigue hablando, más y más el velo de su voluntad y de lo que Dios quiere para él, habrá de presentárselo a él de manera personal. Por eso es que le digo, parece algo extraordinario lo que Dios va a hacer aquí. ¿Por qué? Porque habrá de presentarse una extraña ceremonia.
Una extraña ceremonia. Sí, yo lo veo como extraño, ¿verdad? Esto que Dios habrá de decirle a Abraham que tiene que hacer. Entonces, si se va a dar una extraña ceremonia, claro, para nosotros en nuestros días es extraño, ¿verdad? Pero para esa época era una costumbre. Una costumbre, ¿por qué? Porque habían personas que decidían hacer un convenio, hacer un pacto, pues lo que nosotros estamos estudiando hoy, porque estamos estudiando como tema el pacto de Dios con Abraham. Era costumbre. En nuestros tiempos no. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer un convenio, un pacto o un trato, sencillamente se va donde un notario o se va donde un abogado. O como lo hacen alguien, ¿verdad? Para presentar un juramento cuando está en un juicio y habrá de presentarse como testigo. Jura usted decir más que solamente la verdad, y pone la mano en la Biblia y es un gran mentiroso. Entonces, a lo que se da en nuestra actualidad, en el presente, a lo que se daba en esa época, había una diferencia que se enmarcaba. Para hacer un pacto o un convenio, se hacía este tipo de ceremonia en donde Dios le está abriendo a Abraham el velo de su voluntad. Aunque extraña, pero que era común en su época. Ahora, si era común esto en esta época, veamos que a través de esta ceremonia extraña, Dios habrá de indicarle a Abraham que él tiene que sacrificar algunos animales. Ahí aparecen sus nombres. Pero quiero decirle antes de continuar que de estos animales que él va a sacrificar, el mismo Abraham, ¿verdad? Aquí se va a sustraer algunos aspectos simbólicos. Por eso es que es muy importante. Algunos escritores o expositores no se complican la vida. No se complican. Simplemente hablan de lo que habrá de darse como sacrificio y ya. Sencillamente el relato es así era como se hacían los pactos en el antiguo tiempo. Pero acá vamos a profundizar un poquito, porque cada uno de estos aspectos que se habrán de utilizar para efectuar ese pacto tienen su significado. Aquí se aplica la simbología, pero la simbología tiene su significado. En primer lugar, si usted es curioso en la lectura, observe lo que ahí se da en el versículo número 9. Y le dijo: tráeme una becerra. Diga conmigo fuerte esa palabra: becerra. Siga leyendo. De 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. ¿Cuántos animales le pide Dios a Abraham que le lleve? Ya los contó. Cuéntelos. Son 5. Becerra, cabra, carnero, tórtola y un palomino. ¿Estamos convencidos? Son, dígalo fuerte conmigo, 5. 5. 2 aves y los otros son 4, pero conjuntemos las 2 aves. 5 animales. Y esos animales, según lo que se dice en Levítico, acuérdense, hermano, bueno, vamos a recordar un poquito cuando estudiamos los animales que entraron al arca. De los animales que el mismo Noé metió al arca, muchos de esos animales eran animales limpios. Los animales limpios, mire el objetivo de Dios, aunque el mismo Noé no lo sabía, eran para utilizarlos en el futuro. En el futuro. Y aquí es cuando se daba el momento de utilizar esos animales limpios, porque estos que Dios le está pidiendo al mismo Abraham eran animales limpios y domésticos. Domésticos. Por ejemplo, veamos allí la becerra. Dijimos que íbamos a aplicar a la simbología, pero íbamos a interpretarlo. La becerra, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es su significado? Cuando muchos lo dan de corrido,
simplemente explicando la ceremonia rara, pero que era muy común en su época. La becerra nos habla de Cristo, sencillamente de Cristo. ¿Pero de qué de Cristo? Nos habla de la frescura y el vigor de Cristo. Esa becerra que Dios le está pidiendo a Abraham. Ahora, la cabra, ¿de qué nos habla la cabra si se está hablando de manera simbólica? La cabra se ofrecía por el sacrificio levítico de pecado. Cristo se ofreció por el pecado nuestro en la cruz del Calvario. El carnero se usaba siempre en los sacrificios levíticos y se relacionaba con la consagración. ¿A quién envió Dios Padre para que viniese a morir en propiciación por nuestros pecados? Es decir, ¿quién fue el sacrificio consagrado? Cristo, no había otro. Él era el único personaje que podía cumplir, al morir por nosotros, cumplir con las exigencias del Padre. Nadie más podía tomar nuestro lugar, sino solamente Jesucristo. Ahora veamos las dos aves. Las dos aves nos hablan de esto. Usted sabe las aves, ¿qué es lo que hacen, verdad? Vuelan. Si usted ve el relato ahí del verso 9, las aves no son tocadas. No son tocadas. Y si las aves vuelan, ¿qué sucedió cuando el Señor fue consagrado, fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué nos da a entender esas dos aves? Si las aves vuelan, lo que da a entender es que Cristo resucitó al tercer día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad? Cristo resucitó. Por eso es que ellas vuelan al cielo, y esto es tipificado con la resurrección de Él. Por eso es que no las mataron. Pero aquí hay otro aspecto importante. Vamos a ir escudriñando paso a paso esto. Ahí hay otro detalle a considerar. Solamente en el versículo número 9 dice que cada animal tenía ¿cuántos? 3 años. Allí se aplica también, ahí tenemos que aplicar el exégesis de la Biblia. Si tenían 3 años, esto nos habla de los 3 años en que el mismo Señor, hermanos, estuvo en su ministerio. Porque de 30 años Cristo salió, dejó la carpintería, y su ministerio duró 3 años. Todos enseñamos 3 años y medio, ¿verdad? Pero a eso se refiere aquí, lo que Él efectuó en su ministerio. Ahora, no quiero dejar a un lado también lo que otros escritores mencionan, y es con la cuestión de estos animales que habrían de ser sacrificados. Hay escritores como por ejemplo Bernard J. McGee, que es un excelente expositor de la Biblia, y otros más. Lo que dan a entender, dice que si alguien no tenía la capacidad económica, ¿cuándo habría de efectuar este tipo de ceremonia? Entonces no podía presentar ninguna excusa. ¿Por qué? Porque si no tenía la posibilidad de ofrecer lo que se pedía ahí de manera ordenada, entonces podía ofrecer lo que estaba en segundo lugar. Y si no podía ofrecer lo que estaba en segundo lugar, podía ofrecer lo que estaba en tercer lugar. Así de manera sucesiva, lo cuarto, hasta llegar hasta la tórtola y el palomino. Pero tenía que hacer algo que evidenciara que se habría de efectuar una ceremonia para poder hacer un convenio o un pacto. Pero algo tenía que llevar. Pero Dios aquí le pide a Abraham, que lleve varios animales. Entonces lo que observamos también, hermano, que en toda esta ceremonia del versículo 9 que aquí comienza, a quien se está retratando en ella, en esta extraña ceremonia, es al mismo Jesucristo. Y se retrata de una manera pero completita, sin dejar nada a un lado.
de lo que Él sería en el futuro. Ese es lo lindo de entender la Biblia, que lo que leemos se nos está hablando de manera anticipada de lo que se realizaría en el futuro. Por eso es que lo que se está mostrando a través de esta ceremonia también es el pacto que Dios iba a hacer con Abraham. Esa es una. Pero también se muestra el pacto incondicional, porque este es incondicional, como también el pacto que Dios haría en el futuro, Cristo, con los suyos. Por eso es que en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, Cristo dijo esta frase: este es mi pacto que por vosotros es confirmado. Los dos elementos, el pan y el vino. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que esta ceremonia está señalando. Increíble aquí, hermano, de lo que aquí habrá de iniciarse a lo que se realizaría en el futuro, transcurriría un periodo de 4,000 a 6,000 años. Y ya se estaba hablando del pacto incondicional que el Señor haría con nosotros. Si alaba a Dios, diga gloria a Dios en esta noche. Por eso, hermano, es muy lindo observar esto. Pero analicemos qué es lo que Él haría con estos animalitos. ¿Qué es lo que Él haría? Y para analizarlo vamos a leer el siguiente versículo, que es el versículo número 10. Reza así: y tomó Él todo esto. ¿Qué comenzó a hacer? Y dice que los partió. Repita la frase conmigo: los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no, lo que le decía hace unos minutos atrás, no partió las aves. No partió las aves. Comenzó a sacrificarlas. ¿Qué idea nos da esto de sacrificar las aves en el versículo número 10? ¿Qué idea le da a usted? Bueno, no me voy a adelantar ahorita, sino que quiero presentarles y analizar lo que es el versículo número 10. Veamos, comenzó a partirlas, parte por parte. La costumbre en esta ceremonia era así, bien sencilla. Se cortaban las piezas de los animalitos y se ponía una enfrente de la otra. Una pieza aquí, otra pieza aquí. Una pieza aquí de lo cortado y otra pieza aquí. Una pieza aquí y otra pieza aquí. A tal grado de que se dejaba lugar para que las dos personas que habrían de hacer el convenio caminaran juntos. Ese caminar junto era el inicio de un concretizar de ese convenio, que ambos al caminar juntos estaban dando la garantía del cumplimiento de ese pacto. Y por eso es que comenzó a hacerlo. Los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Y aquí viene lo lindo: mas no partió las aves. No las partió. Ahí estaba él haciendo esto, hermano, común, ¿verdad? Pero era Abraham el que estaba haciéndolo. Alguien decía, destazando, partiendo. Y cuando él parte todo esto, allí está señalando lo que se realizaría en el futuro con el sacrificio de Cristo. Él fue partido, molido por nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Increíblemente, hermano, lo que allí se estaba realizando señalaba lo que se realizaría en el futuro de Cristo en su pacto con los suyos, con su iglesia. Igual, todo es muy parecido, hermano. Y dice la Biblia en el versículo número 11, pasemos al versículo 11.
y descendían aves de rapiña y sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aquí qué complicado se vio esto. ¿Cómo no iban a descender aves de rapiña? ¿Verdad? Si las aves de rapiña tienen un olfato que a una distancia considerable, rápido, ¿verdad? Por eso se llama aves de rapiña, rápido llegaron donde estaba ahí. Imagínese usted el grande problema que se estaba presentando a esa hora, en que las piezas de las partes que él había cortado estaban a un lado, a otro extremo. Y aquí hay que observar, hay que tener, como dijo un escritor, ojo de águila. Ojo de águila. ¿Por qué? Porque si ya se había iniciado la concretización de ese pacto, cada vez que se inicia un pacto y las dos personas están presentes para efectuar ese pacto, cristalizarlo, y se va a hacer ese convenio, significa que se va a llevar a su fino cumplimiento. Las dos partes, cuando se hacía de manera regular, caminaban juntos, pero aquí es Dios con Abraham. Y ahora que se presenta ese convenio ya iniciado y ya queriéndolo concretizar, siempre el diablo se presenta. Siempre Satanás mete sus narices. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí en el versículo 11, descendían aves de rapiña. Esas aves de rapiña representan al diablo y a sus demonios. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que estoy explicando. Representan la fuerza del mal. ¿Por qué? Porque la fuerza del mal, Satanás y sus demonios, jamás querrán que los pactos de Dios se concreticen. Porque el diablo sabe que al concretizarse lo que Dios ha iniciado, usted y yo seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Y el diablo quiere que nosotros no seamos bendecidos. ¿Qué dijo Cristo con respecto a Satanás? Dijo: Satanás ha venido para matar, robar y destruir. A eso viene el diablo. ¿Y qué dice Pedro en una de sus cartas, en una de sus epístolas? Dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién se devora. El diablo no quiere que este pacto se concretice con Abraham, ni mucho menos quiere que ese pacto incondicional que el Señor realizaría en el futuro, en bienestar nuestro, se concretizara. ¿Qué es lo primero que hizo Satanás en el desierto? Quería ponerle paro, lo tentó. Y él pensó que iba a hacer lo mismo que sucedió con Adán en el huerto del Edén. Pero ese fue un gran chasco, hermano, porque Cristo es el postrero Adán. Por uno, dice Pablo a los Corintios, entró el pecado y la muerte a todos, pero por otro entraría la vida, y es por Cristo. Le voy a dar un pequeño adelantito, aplicándolo a lo de nosotros aquí. Cuando usted emprenda la vida espiritual con seriedad, siempre sepa que va a tener visitación de aves de rapiña. Y cuando eso se dé, no se le olvide, es cuando se da la lucha, la guerra espiritual. Si no hay guerra, no podemos demostrar quién es el victorioso. Y lo lindo de las guerras espirituales es que el que está en la guerra espiritual, el cristiano, nunca pierde una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el que va delante de nosotros comandando los ejércitos del Dios Todopoderoso nunca ha perdido una batalla. Mientras más gruesa o grande sea la lucha y los demonios ataquen, acuérdese de la frase que está escrita en la Biblia: es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo.
Nunca se le olvide eso, hermanito. Entonces ahí comenzaron los primeros problemas. ¿Ve? ¿Qué señal me darás? Y Dios estaba dando todo esto, que Él es un Dios de pactos. Y a través de esto es como vendría la bendición para Él. A través de esta ceremonia extraña, pastor. Sí. Sí. Porque ese es el pacto, el convenio. Y cuando venían estas aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, Abraham las ahuyentaba. Siempre se presentarán problemas en su caminar. Así se le presentó a Cristo, ¿verdad? En el Getsemaní. No crea, si usted lee un comentario, un buen comentario, no fue tan fácil la decisión que el Señor tomó en el Getsemaní. No fue fácil, hermano. Ahí llegó un momento en que parece ser que el Señor vio sus sufrimientos y fue tocado, hermano. Expresó palabras como estas: mi alma está angustiada hasta la muerte. Fue duro. Fue duro. Y más duro fue donde él pudo observar en el futuro el abandono del Padre. Cualquiera de nosotros que hubiese estado en la posición del Señor, nos acobardamos. Cuando las aves de rapiña llegan allí y susurran al oído: retírate, para ti no es esto. Pero el Señor dijo estas expresiones: que no se haga como yo quiero, sino como tú. Aunque hubieran aves a todos los lados, demonios, decidió someterse a la voluntad del que le envió. Leamos el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Qué lo sobrecogió? Un sueño. Así como le sobrecogió un sueño a Adán en el huerto. ¿Se recuerdan que Dios lo adormeció? Aquí le sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De una grande oscuridad cayó sobre la vida de Abraham. Tremendo lo que él estaba experimentando en ese momento. ¿Qué nos habla de lo que se nos menciona acá en el versículo 12? Sobrecoger el sueño, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Hablan de las expectativas del futuro. Dios permitió que Abraham se adormeciera, hermano. Pero ese temor que sobrecogió allí habla de lo que se realizaría en el futuro con la descendencia de Abraham. Un temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y dice el versículo 3: entonces Jehová dijo a Abraham, y aquí viene lo que le estoy hablando yo del futuro, de eso de el sobrecoger de esa grande oscuridad que cayó sobre él. Para concretizar el pacto, Dios tenía que hacerle ver a Abraham varias profecías que habrían de tener su fino cumplimiento. Y le dice en el versículo 13, vamos a examinarlo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esa es la primera profecía. ¿Se cumplió esa profecía que la descendencia de Abraham moraría en tierra ajena? Sí, se cumplió en Éxodo. Bueno, en Génesis, para después pasar al Éxodo, ¿verdad? Su descendencia, ¿cuál descendencia? Cuando apenas era 1,70, usted sabe todo lo que sucedió, ¿verdad? Vendieron a José a los ismaelitas y luego él fue comprado por Potifar. Y ahí Dios, bueno, voy a adelantarme, Dios lo exaltó en Egipto y de ahí él
se identifica con sus hermanos después de perdonarlos y manda a traer a su padre, porque allá en Canaán se había presentado una hambruma. Aquel faraón halló gracia, José, a los ojos de él, y quería a su papá y a sus hermanos. Tráelos para acá, aquí le vamos a dar un lugarcito. Esa profecía se cumplió. Tu descendencia morará en tierra ajena, y dice, y será esclava allí. Segunda profecía. ¿Sucedió eso? Sí. Cuando el primer faraón, el cual, hermanos, José había encontrado gracia sobre él, murió, vino un segundo sucesor. Y este sucesor fue el que oprimió a la nación hebrea, mandándolos a hacer el lodo. Luego multiplicó el trabajo, fueron a buscar hasta la paja y luego a hacer el ladrillo, ¿verdad? El adobe. Los esclavizó, los trataba mal, peor que un animal. Entonces, se cumple la segunda profecía. Vaya contándolas, por favor, hermanito. ¿Qué más dice el texto número 13? Será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. Tercera profecía. ¿Se cumplió eso? Usted va a leer en el libro del Éxodo, y tengamos mucho cuidado. Allá nos habla de que Israel estuvo oprimido 430 años. ¿De dónde aparecen esos otros 30 años? Ok, desde la salida de Israel hasta, ahí continúa, esos 400 a los otros 30 años, hasta concretizar el Señor su pacto en el monte Sinaí con Moisés. 430 años. Por eso es que va a hallar esa frase usted, 430 años. Se cumplió la profecía esa, que fueron esclavizados o oprimidos 400 años. Se cumplió. Esa era la oscuridad que se apropió, lo que vendría en el futuro. Todo esto tengo que pasar para que tú concretices tu pacto conmigo. Pues sí. Pero ahí es donde está la fe, hermano. Ahí es donde tiene que estar la perseverancia. Ahí es donde tiene que estar la constancia. Ahí es donde tiene que estar la fe de por medio. Porque si yo le creo a Dios, le creo. No importa el tiempo que tengo que pasar esperando en Él. Razón, dijo Job. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Él me matase. La fe y tiene que estar de por medio. Claro, la fe genuina, ¿verdad? Verso 14. Aquí continúan las profecías. ¿Cuántas van ya cumplidas? ¿Ah? Sigue contando. Verso 14. Mas también a la nación, la cual servirán, juzgaré yo. Cuarta profecía. ¿Se cumplió eso? ¿Cómo la juzgó Dios a los egipcios? Las 10 plagas. Y malmató a los egipcios en el Mar Rojo. O sea, lo que Dios promete y dice, lo cumple. ¿Verdad que la Biblia se cumple? Lo hizo, lo realizó. Siga leyendo el verso 14. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Otra profecía más. Cuando salieron, los mismos egipcios le regalaron joyas, oro, plata. Aprendamos este principio. El dinero que no es lícito y no es adecuado, porque aquí este texto estos tipos que han pervertido el verdadero evangelio sacan un contexto, y como lo sacan fuera de pretexto, no entienden nada del texto, porque de aquí lo agarran que así como Israel salió rico, también nosotros. Todo lo que se utiliza para el mal en el mundo y se lo regalan a usted, terminará sacándolo del evangelio.
Yo no les estoy aquí inventando nada. ¿Qué terminaron haciendo estos tipos con las mismas joyas, oro, plata que le regalaron los egipcios? Fundieron en buril todo lo que se habían dado en metal y crearon un becerro de oro y terminaron adorándolo. Por eso es que vale la pena el sudor de su frente, pero con esfuerzo, que dinero ilícito. No es que me lo regalaron por allá, una maletota me la tiraron de un avión. Si es de narcotráfico, no tira bien. No tira bien. Salieron ricos, se cumplió esta otra profecía. Y la otra, el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú vendrás a tus padres en paz. Significa que él estaría en el lugar donde los padres de él estaban, descansando. Será sepultado en buena vejez. Verso 16, y en la cuarta generación volverán, acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. O sea que tenían que pasar 4 generaciones, hermano. 4 generaciones. O sea, aquí la idea que nos da es esto: no importa el tiempo que se tenga que esperar, pero cuando se está haciendo un convenio, ya verá usted quién es el que tiene la palabra para cumplir ese convenio, porque de nosotros mismos no podemos. No importa el tiempo. Si tiene que esperar 4 generaciones, hay que esperar. Hay que esperar. ¿Qué dice el versículo número 17? Estamos ubicados. Y sucedió que el puesto del sol, aquí le da continuidad a lo que ya supuestamente se corta, pero estamos viendo acá las situaciones que sucederían ya para concretizar el pacto. Todo esto tendría que pasar Israel. Y dice el verso: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Ese horno humeando significa la gloria de Dios. ¿Qué es lo que se presentó en el monte Oreb? La zarza que no se consumía, el fuego de Dios en medio de la zarza. Entonces ahí estaba la gloria de Dios. Y dice el verso 18: se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Esa antorcha de fuego es el Señor. Pero ya vamos a ver a dónde se miraba esto. Que pasaba, dice, por entre los animales divididos. ¿Qué se miraba? No lo olvide. ¿Qué se miraba? Como un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre las partes divididas del sacrificio, de lo que el mismo Abraham había cortado. Acuérdese que Abraham entró en un sueño profundo. Aquí no se dice que Abraham se levantó y comenzó a caminar con Dios, sino que se presenta únicamente en la realidad que solo Dios iba caminando entre medio de las partes cortadas. Aquí, acá, aquí, acá. Qué lindo es esto. Que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué significa esto? Lo del versículo 17. Que aquí el único que estaba caminando, iniciando, concretizando y dando su palabra que lo que estaba realizando habría de cumplirse, era Dios. Su pacto incondicional. Tú estás dormido, sueño profundo te entró, así es que yo lo permití, ahí te dejo, papá. Y lo he permitido que estés así porque tú no puedes, yo sí puedo. Y comenzó a pasear de un lado de aquí para allá. Esa era la ceremonia común que se realizaba. Pero en la ceremonia original eran los 2 personajes del convenio, eran 2. Y al final, ok, lo hacemos, un apretón de mano, vamos a ver, ¿verdad? Pacto sellado. Aquí no hubieron 2. Aquí solo uno
se anduvo por aquellas partes cortadas, y al llegar ahí, como diciendo, el del convenio y quien tiene la palabra para cumplirlo soy yo. Y ese que Dios, que es quien asegura y queda comprometido en que va a cumplir con su pacto, con su convenio de bendición, no es cualquier persona, porque Dios es fiel. Dios no miente. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Alábele que Él vive. Lo hace. Lo hace. Dice el verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto. Ahí ya lo concretizó, un pacto con Abraham. Y ahí viene, hermano, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Voy a repetirle: a tu descendencia daré esta tierra. Ese es el pacto. El grande problema entre Palestino e Israel, ¿de quién es aquella tierra? A través del pacto se le estaba dando a este hombre. Y vienen allá los árabes y dicen: muéstrenos las escrituras, pues muestren. No hay necesidad de mostrar escrituras, porque se lo dio el que es dueño de todo el mundo. Es aquellos que pelean y dicen: yo creo que eso no es justo. Cuando Dios habla, uno tiene que callar. Ahí está Dios concretizando el pacto. Esto no es broma, hermano. Si la ceremonia entre dos humanos era seria, ¿qué no sería Dios haciéndolo? Su pacto incondicional en favor del hombre. Veámoslo esto y apliquémoslo, porque el tiempo pasa. Esto mismo se realizó hace 2000 años atrás. Aquí, de atrás para adelante, a la época de Cristo, 4000 a 6000 años, se realizó en Jesús. Cristo haciendo pacto con el hombre. Aquellas palabras de muchos que dicen: es que si yo le doy mi vida a Cristo, no voy a poder cumplir. Es que no, hombre, tenemos que aprender a descansar en su gracia. Yo no puedo. Yo tengo errores, usted tiene errores, todos tenemos hoyos. Pero lo importante de todo esto es: los llenos de hoyos, los llenos de errores, nos abocamos, creímos en aquel que es perfecto, que es sin pecado. Y su pacto no fue realizado por animales cortados, sino por el único sacrificio, como dice el epístola a los Hebreos, por la única ofrenda. Porque con una sola ofrenda, a través de ese pacto, a los que hemos creído en Él, nuestra fe, al igual como la fe de Abraham, nos es contada por justicia. ¿Por qué? Porque creímos que lo que Cristo hizo por nosotros en ese pacto que Él concretizó con su muerte fue suficiente para poder santificarnos, fue suficiente para podernos hacer diferentes, consagrados para Dios, fue suficiente para que en el futuro pensemos que nuestros cuerpos serán glorificados. Y más que pensar en el futuro con nuestros cuerpos glorificados, pensar que un día por ese pacto estaremos para siempre con el Señor en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Alábele! Él vive y nadie puede romper con lo que Él ya realizó. Y aquí, hermano, a través de ese pacto, Dios no solamente le concretizaría de darle la tierra, sino que le daría más. Por favor, siga leyendo los últimos versículos. Le díjese acá en el verso 19 que le daría más la tierra de los ceneos, los ceneseos,
los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos y los chalchaponaseos. Hasta de más le daría el Señor. Después de presentarle, porque alguien puede desanimar, y todo esto voy a pasar ya para que concretice. Sí, todo esto, tu descendencia va a ser llevada, va a ser afligida, va a ser esclavizada, va a ser sometida a sufrimientos. Y le presenta todo, pero el hombre sigue creyendo. Ahí está. Yo creo que cuando se levanta Abraham, ¿verdad?, después del sueño, ya Dios ya pasó. Y que no íbamos a pasar juntos. No, es que soy yo quien me comprometo. Cuando Cristo vino del cielo acá, claro, a través del misterio de la encarnación, ¿verdad? Dios utilizó el vientre de María, el Espíritu Santo hizo sombra en ella. Ahí fue engendrado el Hijo de Dios. Cuando Él vino de arriba, vino con esa misión. Y la misión era hacer un pacto incondicional con los que no lo merecíamos. Ese es lo lindo cuando uno se pone a pensar en eso. No merecíamos nada, merecíamos una patada en el trasero. Pero en lugar de eso, Él vino con aquellas palabras tan lindas: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. No he venido por los que están sanos, porque los sanos no necesitan de médico. He venido por los que están enfermos, por los que somos llagas podridas, por los parias, por los desechos de la sociedad, por los abortivos, por los que no teníamos esperanza. Con estos concretizo ese pacto. Y ese pacto no contiene solamente el darle vida eterna a usted y a mí, o darnos paz, gozo, sino que trasciende. Y nunca, nunca dude de ese pacto. Siempre lea Filipenses: el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. No ande allí, ay, que si me caigo, a saber si voy a ser salvo. Si usted cae, hay uno que es poderoso para levantarlo. Nunca olvide las palabras del Evangelio de Juan capítulo 17. Los que me distes, ninguno se perdió. Ahí estoy yo, ahí está usted, ahí estoy yo, ahí está usted. Ninguno se perdió. Ninguno se perdió con los que Él concretizó ese pacto. Tenemos que creer que lo que Cristo hizo fue suficiente. Si alguien se sale y rompe, hay una frase que dice en la Biblia que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Óyeme bien, cara dura, te anda burlando de Dios y dicen: ¿y por qué no me ha matado? Pues, ¿y por qué no me ha hecho nada? ¿Y por qué no me ha disciplinado? Porque se cumple. Si eres infiel, Él permanece fiel. Porque fue Él quien lo concretizó. Si hubiese así, hemos sido nosotros. Somos frágiles, somos falibles, fallamos, cometemos errores cada 10 minutos o menos. Pecamos con la vista, pecamos con la boca, cuando hablamos en mal de tu prójimo, cuando no te congregas, cuando eres negligentes en tu privilegio. ¿Crees que Dios no puede matarnos y fulminarnos y pulverizarnos en segundos? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Él se comprometió ahí arriba llevar hijos al Padre. Cuando entremos allá arriba, usted y yo, y los cielos se abran, nos van a ver no extraños, como extraños, sino que cuando nos vean, lo que van a decir los ángeles: ahí vienen los redimidos del Cordero. La amada. Yo me lanzo
a los brazos de la gracia y a la confianza de ese pacto. Si algún día a usted se le destraban las carretas, pues Él le va a hacer volver. Y si usted es bastardo, entonces usted se queda. Pero lo que es genuino, ninguno de ellos se perderá. Yo alabo y engrandezco al Señor, porque si cada día hay un deseo de santificarse, de buscar, de predicar, de servirle, no viene de nosotros. Ese es parte del pacto. Te envió en ese pacto a uno que te cuidaría, hasta guardián nos mandó, mano. Un paracleto, un compañero inseparable. Si están chuquitos, están todos débiles, están todos ahí sin ánimos, Él vino para enseñarnos toda la verdad. Vino para ataviarnos. Qué lindo es cuando a alguien le colocan el vestuario nuevo, ¿verdad? Así como el hijo pródigo, no mereciéndole el vestuario. Póngale vestuario nuevo, el pacto, la gracia de Dios. Póngale sandalia, miren todo rotito, póngale anillo, porque hasta la autoridad perdido. Hagámosle fiesta a este loco, porque perdido era, muerto era, pero ha sido hallado. Y cuando usted viene, todo lo que se realiza, todo su buscar, ya estaba plasmado en eso que el Señor había concretizado. No me queda más que decirle a Dios: oh, gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque lo que hoy somos, ni una pizca será lo que seremos en el futuro. Pablo dice: lo corruptible se vestirá de incorrupción. Saldremos al encuentro con un cuerpo transformado hacia los aires, a recibir a aquel que selló su pacto por nosotros en su muerte en la cruz del Calvario. Alábele que Él vive. Cierre sus ojitos, levántese, adórele, póngase de pie, adore al Cordero. Adore, levante sus manos hacia arriba. Cuando ya no encuentres paz, cuando no hayas dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer, marino, yo te invito a venir a los pies, a cantarle al Señor, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Oh Señor, habla por mí. Diles tú que no soy yo. A los pies, a cantarle. Levante sus manos hacia arriba. Si usted quiere irse porque le agarró la noche y tiene miedo, váyase ahorita, váyase. Váyase, si tiene hambre, quédese. Hay gente que viene de Aguachapán. Aquí hay personas de Armenia, de Santa Ana, visitándonos. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos, dele más volumen a eso. La gloria de Dios está cayendo sobre este lugar. Venga Jesús, usted que anda descuidado, usted que abandonó el pacto, Dios sigue siendo fiel. Cantémoslo. Y nada puedes hacer. Yo te invito
a buscar el perdón, a vivir, aleluya, a cantar, bendito perdón, bendita gracia, a ser hijo de Dios. levante sus manos, adore al Cordero de Dios, adórele. ¿Cómo no vamos a servirle? Ingratos aquellos que renuncian a la obra. Mejor te hubiese sido no haberlo conocido. Oh Señor, Habla por mí. Diles tú que no soy yo. el que en mí Venga Jesús, salgan de sus asientos los que hoy le van a dar su vida a Cristo. Rápido, venga. Vengan los amigos, salgan los que necesitan reconciliarse. Rápido pues, inviten diáconos, todos los diáconos inviten. Dios bendiga al caballero. ¿Quién más? Vengan, vengan los que necesitan reconciliarse. Rápido, salgan de sus asientos. ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más? El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Levántate. Tú que renunciaste a la obra por una mujer, por una falda, te va a ir mal. Tú que te has vuelto materialista y abandonaste al Señor, te va a ir mal. Reconcíliate. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Un minuto. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Quién necesita reconciliarse? O darle su vida a Cristo por primera vez. ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? Faltan 3 personas todavía. Faltan 3 personas. Póngase de pie la primera, rápido. 1 minuto me queda, 3 personas más. Aquí adelante, vengan el diácono, vengan aquí adelante, hermanitos. Uno por uno los que están adelante. Hay gente que está caída del evangelio, vayan. Aquí adelante, vengan. Allá en los asientos, vayan. Pregunte cómo está tu vida con el Señor. Pregúntale. Tráigame esas personas, levántate. 3 personas más, voy a orar ya. Rápido, levántese. Levántese. Voy a orar ya en este instante. 3 personas más. Ahí hay gente que está caída del evangelio. Ahí hay amigos, invítelos. Invítelos. El Señor te llama, dígale. Hoy necesitas volverte a Dios. Ya no tienes que estar alejado de Él. Vuélvete. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Allá viene un caballero, Dios le bendiga. Faltan 2 personas. Aquí viene otro caballero, Dios te bendiga. Falta uno. A cantar. A ser hijo de Dios. Allá viene otro niño, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a venir a Cristo rápido? No ande rogando gente que no quiere nada. No, aquí hay gente que tiene sed y hambre de la palabra. Falta uno. Falta uno. Dios bendiga a la otra dama. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se levanta rápido? No se quede con el deseo. El Señor dio su vida por usted. No sea ingrato. No le pague mal al que la vida dio por usted, al que tanto bien le hace, al que lo bendice. No sea ingrato. No sea ingrato, levántese. Habrá una última persona más. Habrá una última persona más todavía. Vamos a levantar nuestras manos hacia arriba. Todos a cantar. A ser hijo. Oh, de Dios. Oramos. Cuando vaya orando, corra usted que está caído. El diablo lo tiene como un títere, como una marioneta. Cuando el Señor lo salvó, dio su vida por usted. Sacrificio eterno.
Amor eterno el de Cristo. Padre, te damos las gracias por estas vidas que has traído aquí al frente, Señor. Te bendecimos y engrandecemos tu nombre. Limpia estas vidas. Limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casitas. Gloria. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. El